Goldman Sachs dice que el boom bursátil no ha hecho más que empezar. Eche un vistazo. En el año 22, Goldman Sachs dijo que teníamos un 35% de posibilidades de entrar en recesión, pero avanza rápido hasta hoy. Goldman Sachs dice que no importa, solo hay un 15% de posibilidades de que entremos en recesión, pero no solo predicen crecimiento económico, también predicen el crecimiento del mercado de valores porque predicen que los mercados de valores pueden seguir en auge hasta el 25, y hay dos razones principales por las que Goldman Sachs dice que nuestra economía y el mercado de valores va a seguir en auge. Número 1, el mercado laboral, porque hemos superado las expectativas, aunque el informe de empleo más reciente no fue tan bueno como se esperaba. Y en segundo lugar, porque la inflación es algo de lo que ya no hay que preocuparse. Aunque el último informe sobre la inflación también fue un poco mejor de lo esperado. Pero la razón por la que esto importa y la razón por la que estoy haciendo este video no es solo por lo que su predicción es porque, por otro lado, el Banco de la Reserva Federal dice que quieren seguir recortando los tipos de interés en 24, quieren seguir bajando los tipos de interés en 25 y también quieren bajar los tipos de interés en 26. Ahora es cuando creo que mucha gente entiende las implicaciones generales de esto, pero no toda la implicación, porque por lo general el Banco de la Reserva Federal recorta los tipos de interés como una forma de estimular la economía cuando se está viendo una desaceleración económica, cuando ya se está viendo un crecimiento económico, cuando ya se está viendo que los mercados de valores suben y se empieza a recortar los tipos de interés. Eso podría llevar potencialmente a un sobrecalentamiento de la economía, lo que también podría empeorar el problema de la inflación. Y para entender realmente esto, permítanme mostrarles cómo funciona nuestro sistema económico. Hay tres entidades principales en nuestro sistema económico. Tenemos el SIP, los consumidores, los inversores y el empresario. Todo el mundo, ricos, clase media, pobres, todo el mundo es consumidor porque todo el mundo tiene que comer, todo el mundo necesita ropa, todo el mundo tiene un coche, etc. Algunas personas se convierten en inversores. Los inversores son las personas que poseen una parte de las empresas. Y la forma en que nuestro sistema económico funciona es consumidores. Tú, yo, todo el mundo va y gasta dinero en un negocio. Vas a Chipotle, compras el guacamole extra, gastas dinero en el negocio. ¿A quién beneficia eso? Obviamente eso mantiene a la gente empleada, pero también beneficia a los inversores, porque eso significa que los beneficios van a los propietarios de la empresa. ¿Y quién es el propietario de la empresa? No es otro que el inversor. Bien, la pregunta entonces es, ¿qué pasa cuando hay inflación? Hemos visto esto suceder mucho en los últimos 5 años. Cuando hay inflación, el consumo se encarece. Cuando el consumo se vuelve más caro, eso significa que más dólares tienen que ir a las manos de la empresa. Tienes que pagar más dinero por tus comestibles, tienes que pagar más dinero por tu guacamole, tienes que pagar dinero para comprar una casa, tienes que pagar más dinero para comprar un coche. Las cosas se encarecen cuando más dólares van a manos de las empresas. Más dólares van a manos del inversor. ¿Y eso qué significa? La inflación beneficia desproporcionadamente al inversor, mientras perjudica desproporcionadamente al consumidor. Ahora bien, todo inversor es un consumidor, pero no todo consumidor es un inversor. De hecho, la mayoría de los consumidores no son inversores. La mayoría de los consumidores son solo empleados. Y así, si usted es solo un empleado, eso significa que ahora usted tiene que confiar en el crecimiento de su salario para mantenerse al día con este coste añadido. Y el problema con esto es que hemos visto el crecimiento de los salarios en los últimos 5 años y en los últimos 50 años. Pero el crecimiento de los salarios aquí, en manos de los consumidores, no ha seguido el ritmo de crecimiento de los precios de las cosas. ¿Qué significa esto? Los inversores se enriquecen. El empleado medio, que no es más que un consumidor, se empobrece. Y ahora que nos encontramos en una situación en la que el Banco de la Reserva Federal dice que quiere seguir recortando los tipos de interés para seguir estimulando la economía, para seguir fortaleciendo el mercado laboral y la economía, en un momento en el que los mercados ya están en auge, en un momento en el que la economía sigue creciendo, en un momento en el que el desempleo sigue siendo bajo, ¿podría correr el riesgo de sobrecalentar la economía? ¿Se corre el riesgo de agravar el problema de la inflación? Y sabemos que podemos mirar en cualquier periodo de tiempo en los últimos 50 años que cuando ves que la inflación ocurre, los inversores se benefician desproporcionadamente mejor que los empleados. Y ahora tenemos que preguntarnos, bueno, ya hemos visto los grandes impactos de la inflación en los últimos 5 años. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años? Esta es la razón por la que soy un firme defensor de la educación financiera para que pueda convertirse en un inversor. Pero con eso vamos a acabar un poco más profundo en el informe de Goldman Sachs y qué crees que va a pasar con el mercado de valores en el futuro. Y por supuesto, si usted es un inversor y desea mantenerse al día sobre lo que está sucediendo en los mercados financieros, Market Briefs es un recurso gratuito que he creado como un boletín diario gratuito para todos los días. Mi equipo está rompiendo lo que está sucediendo en cosas como la economía, el mercado de valores, el mercado inmobiliario, el mercado de criptomonedas y la economía mundial en un divertido, ingenioso y fácil de leer boletín.
Lo creamos en menos de 5 minutos cada mañana y es completamente gratuito. Así que, si aún no te has unido a Market Briefs, tengo el enlace para ti abajo en la descripción. Permítanme mostrarles lo que Goldman Sachs tiene que decir acerca de hacia dónde va el mercado de valores y luego voy a poner todo esto en perspectiva. La firma Goldman Sachs predice que el S&P 500 alcanzará los 6,000 puntos a finales de año y 6,300 puntos dentro de un año. Si las predicciones de Goldman son correctas, el amplio índice bursátil podría aumentar un 4% hasta diciembre y un 10% durante el próximo año. Ahora mira, tengo que darte el descargo de responsabilidad. Vale, solo soy un tipo cualquiera en YouTube. Invertir tiene riesgos. Nunca tienes garantizado ganar dinero cuando inviertes. De hecho, perderás dinero en algún momento, así que asegúrate de hacer siempre tu propia diligencia de vida y nunca confíes ciegamente en un tipo cualquiera de YouTube. Durante el año pasado, el curso del año hasta la fecha, el mercado de valores, más específicamente el S&P 500, es de hasta alrededor de 20%. En los últimos 5 años hemos visto al S&P 500 crecer más de un 90%, y en los últimos 50 años, asumiendo que reinviertes tus dividendos, hemos visto al mercado de valores, al S&P 500 crecer más de un 22,000%. Pero para ponerlo realmente en perspectiva, comparemos el crecimiento del mercado de valores con el crecimiento de los ingresos. En lo que va de año, una expectativa generosa de crecimiento de los hogares es del 4%. He calculado el 4% porque en el conjunto de los 23 hemos visto crecer la renta media de los hogares en Estados Unidos en un 4%. Así que voy a utilizar esa misma cifra para el año 24 hasta la fecha, aunque el crecimiento salarial se ha vendido realmente a la baja a 24, pero voy a ser generoso. En los últimos 5 años hemos visto los ingresos de los hogares en América crecer alrededor de un 20% de media. Y en los últimos 50 años, los ingresos de los hogares en América han crecido un poco menos del 700%. 100%, lo que significa que la renta familiar en América ha crecido. No ha seguido el ritmo de los precios de las cosas, lo sabemos, y esto ayuda a explicar por qué hemos estado viendo una mayor brecha de riqueza. Hemos estado viendo a los financieramente educados, los inversores, ver sus precios de los activos en auge en el último número de décadas, mientras que el salario de la persona promedio ni siquiera ha mantenido el ritmo de crecimiento de los precios de las cosas. Y de nuevo, aquí es donde tienes dos opciones. Puedes quejarte, llorar, patalear, gritar, odiar el sistema, o puedes aprender el sistema, aprender las reglas y empezar a ser un inversor que realmente puede construir riqueza en este sistema económico. Ahora, por supuesto, quiero dejar claro que los mercados no siempre suben. En el transcurso de los últimos 50 años e incluso los últimos 5 años, hemos visto recesiones, hemos visto caídas del mercado, son parte de nuestro sistema económico. Pero a pesar de las caídas del mercado, a pesar de las recesiones, a pesar del desenfreno de los mercados en las últimas décadas y años, hemos visto que el mercado de valores sigue subiendo cuando se mira a largo plazo, por lo que hay que ser un inversor sofisticado. Y por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con Goldman Sachs. Veamos lo que dice un representante de la división de gestión de activos de JP Morgan. Cada vez me inquieta más el hecho de que el mercado de renta variable siga valorando un aterrizaje suave. ¿Qué quiere decir esto? Le preocupa que el mercado de valores, que es el mercado de renta variable, esté valorando el hecho de que no habrá desaceleración económica en ningún momento en el futuro, lo que significa que cuando a veces la gente piensa que nada puede ir mal, es cuando las cosas pueden ir mal. Ahora, quiero volver a lo que el Banco de la Reserva Federal está diciendo, porque vamos a unir todo esto ahora con la discusión de la inflación y los mercados. Porque el Banco de la Reserva Federal, ahora sabemos que no todo el mundo está de acuerdo en seguir recortando los tipos de interés de manera significativa. Hemos visto algunas discrepancias en el Banco de la Reserva Federal sobre la agresividad con la que el Banco de la Reserva Federal debe reducir los tipos de interés. Sin embargo, la razón por la que quiero poner todo esto en perspectiva es, por supuesto, que hay un par de cuestiones en juego aquí. El número 1 es que los valores de mercado crecen más rápido que los valores de renta. Esto va a seguir ocurriendo. Ha ocurrido en el pasado y seguirá ocurriendo en el futuro. Lo que no sabemos es qué va a hacer el Banco de la Reserva Federal y qué va a pasar mañana en la economía. ¿Tenemos señales de alarma? Por supuesto. Pero hay que estar preparado financieramente para que pueda capitalizar lo que ocurra en los mercados. ¿Y eso qué significa? Bueno, dependiendo de lo que siga pasando con la inflación, dependiendo de lo que siga pasando en el mercado de trabajo, le podría dictar lo que el Banco de la Reserva Federal haga. Ahora, independientemente de lo que sucede en las noticias, si el Banco de la Reserva Federal sigue reduciendo las tasas de interés, y si empezamos a ver más calor en la economía, y si empezamos a ver más inflación, sabemos dónde eso puede beneficiar. Ahora, por supuesto, hemos visto tiempos de estanflación. La estanflación se produce cuando la economía se ralentiza, el mercado laboral se desacelera y los precios suben. Es el peor escenario posible. Pero para lo que hay que estar preparado es para ser capaz de sacar provecho de lo que ocurra en los mercados, y eso significa tener dinero para invertir y buscar oportunidades en las que invertir. En eso consiste la educación financiera. Ahora bien, la forma en que inviertas dependerá de tu estrategia.
Hay dos formas generales de invertir. No me estoy refiriendo al comercio, me estoy enfocando en la inversión. Puedes ser un inversor activo o un inversor pasivo. Un inversor pasivo, algunos lo llaman promedio de costos en dólares en el mercado de valores. Consiste en establecer un sistema de configura y olvida. Semanalmente, cada 2 semanas o cada mes, simplemente inviertes tu dinero en fondos de amplios índices, ETFs o fondos mutuos. Si eres uno de estos inversores pasivos, lo cual creo que el 98% de los estadounidenses deberían serlo, porque la mayoría de las personas no saben cómo analizar una inversión y gestionarla durante una crisis, entonces debes entender que tienes que configurarlo y olvidarlo. Si el mercado está en alza, sigues invirtiendo. Si el mercado está en baja, sigues invirtiendo. Ya sea que llueva o haya sol, sigues invirtiendo. Así es como se gana siendo un inversor pasivo, si eres uno de ellos. ¿Quién se preocupa por lo que sucede en las noticias? Continuamos invirtiendo y dejando que el mercado haga su trabajo. Mientras la economía siga creciendo y los mercados crezcan a largo plazo, generarás riqueza. La inversión activa es un poco diferente. Algunos la llaman inversión fundamental, en la cual buscas oportunidades de inversión, a veces en empresas específicas, y buscas un buen precio. Sin embargo, debes prestar atención a las tendencias económicas. A veces se trata de tendencias del mercado en general, como una caída del mercado en la que prácticamente todo está en venta. Otras veces son tendencias más específicas, cambios en la economía. Puedes ver una oportunidad en la tecnología o en el sector de la salud y encontrar una acción o una empresa en la que invertir. Tal vez estés invirtiendo en el sector inmobiliario y estés buscando oportunidades individuales, pero aquí es donde debes estar atento a lo que está sucediendo. De este modo, puedes aprovechar buenos precios para invertir, pero la clave es que debes conocer tu estrategia y entender lo que está sucediendo. De esta manera, puedes ser un inversor más sofisticado y no dejarte llevar por las emociones, ya que hay muchas emociones en juego. Por eso creé Market Briefs, porque es un boletín de noticias que evita el sensacionalismo y proporciona una información imparcial de lo que ha sucedido. Si aún no te has unido a Market Briefs, tienes el enlace en la descripción. Esta es la razón por la que deberías ser un inversor nuevamente. De esa manera puedes aprovechar la forma en que funciona nuestro sistema económico. La economía está en auge. La Casa Blanca lo dice el Banco de la Reserva Federal. Incluso los economistas de Wall Street lo dicen, pero hay un riesgo oculto aquí del que nadie está hablando realmente. Permítanme mostrarles. Por un lado, la Reserva Federal dice que la economía es fuerte, y por otro lado, reducen los tipos de interés. Normalmente, el Banco de la Reserva Federal recorta los tipos de interés como una forma de estimular la economía.